Señor, todo aquello en que hemos hecho incorrecto, pensamientos, actitud, alguna situación, Señor. Padre, perdona nuestros errores y concédenos gracia. Queremos conocerte a ti, Señor. Que seas tú tomando el control completo de nuestro ser, para ser guiados por ti, Señor. Danos de tu gracia, para que tu palabra, Señor, siendo manifestada, tú nos ayudes y tomemos nuestra posición, Señor, dándote la honra y la gloria, sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendícenos con tu palabra, Señor. Nos humillamos ante ti, rogando tu bendición, y Padre, que cuando salgamos de este lugarcito que tú nos has dado, nuestro corazón esté dispuesto, Señor, y que haya, Señor, ese anhelo de caminar contigo con todo nuestro corazón. Padre, ayúdanos. Danos revelación de tu palabra, porque cierto es que sin ti nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores, Señor. Ayúdanos, nos humillamos ante ti dándote las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honra y gloria sea para ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Vamos a abrir esta Biblia en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer aquí en Filipenses, capítulo 2, Nuevo Testamento. Está Efesios, después de Efesios sigue Filipenses. En Filipenses, capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Podemos leer del versículo 1. O sea, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice en el nombre de Jesucristo, Dios nos bendiga a todos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a meditar un poquito más en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Meditando en las Escrituras, en la palabra de Dios. Estamos viendo Filipenses capítulo 2, aunque en la Biblia hay muchas cosas de qué hablar. El propósito, ¿verdad, hermanos, de que venimos y nos congregamos es precisamente para aprender de Él. Amén. Porque la razón de Él invitarle que no dejen de congregarse es porque Él sabe que nosotros lo necesitamos a Él. Y si realmente, hermanos, deseamos ser verdaderos cristianos, es en obediencia a su palabra. Así que no es solamente el venir a una iglesia, es, hermano, ¿verdad?, para salir de este lugar con un corazón dispuesto para hacer su voluntad de Él, ¿verdad? Porque realmente Él quiere que seamos mejores cristianos. Él para eso es que dio su vida y derramó su preciosa sangre, ¿verdad? Él quiso hacerlo con todo su amor, porque Él sabía desde la eternidad que ella tenía un pueblo, ¿verdad?, para su nombre. Si sabe usted cómo nos llamamos, ¿verdad? Él es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos la esposa. Somos la esposa de Él. Y tenemos el nombre de Él. Dios nos ayude. La razón, hermanos, de meditar aquí, y bueno, así como están sentaditos, podemos leer un poquito más. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3. El mensaje que estamos viendo, hermanos, se llama revelando a Dios, o reconociendo quién es Dios, o sabiendo quién es Dios. Porque mucha gente, lo decíamos esta mañana, mucha gente adora a dioses, pero adora a dioses que no sabe quién es Dios. Al no saber quién es Dios, el verdadero Dios, porque nomás hay un solo Señor. Oye, Israel, Jehová tu Dios es uno, es nada más. Hay muchos pueblos, muchas naciones que no tienen adoración a muchos ídolos o dioses, pero hay un verdadero Dios que hizo toda la creación. Y realmente Él se da a conocer a su amada, a su novia. Por eso es que Él dio su vida por nosotros, para prepararnos para que cuando Él venga estemos listos y nos vayamos con Él. Realmente estamos aquí por un tiempo nada más, pero cuando Él viene y hemos sido o somos sus hijos o hijas, Él simplemente viene y dice, vamos, su vida acá, y es por toda la eternidad. Aquí tenemos una esposa, tenemos sus hijos, tenemos un hogar, pero de qué lado seremos todos la esposa de Él, Él siendo nuestro Dios y Señor. Y la razón de todo es precisamente para saber quién es Él, revelando a Dios, reconociendo quién es Dios, cómo es que actúa Dios, cómo es que Él quiere que nosotros estemos en nuestra posición como o la esposa del Cordero, o los hijos de Dios. Y la razón por la que estamos meditando en la palabra o venimos cada vez a la iglesia, precisamente para tomar nuestra posición como la esposa de Él. Mucha gente va a alguna iglesia o a algún lugar solamente como un pasatiempo, pero si la gente va a un lugar como pasatiempo es que no sabe ni quién es Dios. Pero cuando venimos a adorar a Él y reconocerlo como nuestro Dios y Señor, ¿verdad?, hay un anhelo de hacer su perfecta voluntad de Él, porque dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice el Señor. ¿Verdad? Entonces no es un juego Dios jugando con nosotros, Él siempre quiere lo mejor para nosotros.
Por eso que dio su vida, derramó su sangre, ¿verdad?, por nosotros. Por eso que estamos leyendo aquí en la 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros. ¿Estamos bien? No, 1 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, está diciendo aquí de cómo Moisés estaba en una condición que la gente al mirarlo, hermano, ¿verdad?, no podía ni mirarlo. Estaba en una posición tremenda en su físico, en su condición. Repito, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Estaba tan fuerte la luz que él tenía en su rostro, ¿verdad? Dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Usted puede imaginarse cómo estaba el rostro de Moisés, la cual había de perecer. Moisés era un hombre de Dios, pero todo eso tenía que perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? Es Dios. Porque si lo que perece tuvo gloria, hablando de Moisés, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, o sea, lo que es eterno. Entonces, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido o quitado. Pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, el entendimiento del pueblo se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La gente todavía, este pueblo sigue hablando mucho de Moisés. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, tienen dice aquí, ¿verdad?, el velo que está puesto sobre el corazón de ellos. No pueden comprender quién es Dios todavía, porque Dios se los ha evitado, porque Él quiso dárnoslo a nosotros, y cuando termina con nosotros es cuando Él se lo da al pueblo de Israel, y es cuando le conocen Señor. Ahorita nosotros debemos de conocerlo, nuestro Dios y Señor. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Repito el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, del pueblo de Israel. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando el pueblo de Israel se convierta al Señor, entonces el velo se va a quitar. O sea, eso que estaban ahí, van a reconocer quién es el Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto nosotros, ahora hablando de nosotros, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que Él nos ha llamado es por el Espíritu del Señor, precisamente para saber quién es Dios, cómo vivir para Él, qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que debemos de hacer nosotros aquí. Él nos enseña todo eso. 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, o sea, no nos desanimamos. Antes bien renunciamos ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso, renunciamos a aquello. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Está hablando de los creyentes, está hablando de los que están en línea con Dios. Repito, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto que estamos hablando está encubierto en gente. Pero hay un pueblo que sabe quién es Dios, que reconoce quién es Dios, que actúa de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, que ama caminar con Dios. ¿No entiende? Porque sabe quién es Dios. Si la persona no sabe quién es Dios o no entiende quién es Dios, simplemente va a seguir en el mundo, porque no sabe quién es Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No entre los que se pierden, porque el pueblo de Dios no se pierde. El Señor, ¿verdad?, Él dio su vida por nosotros, por su novia amada, por su iglesia. ¿Entendemos todo esto entonces? La Biblia dice, ¿verdad?, que hay gente, hermano, que se pierde. Está encubierto para ellos. Aún la gente, hermano, que somos nosotros, ¿verdad?, que no somos judíos, pero hay mucha gente. De nuestra naturaleza, vamos a decir, nuestra manera de vivir, de nuestro cuerpo, vamos a decir así, no somos judíos, somos gentiles. Pero entre los gentiles hay mucho pueblo que va a condenación. Entre los gentiles hay un pueblo que es de Dios. Entonces eso es lo que el Señor, ¿verdad?, Él nos revela, nos está diciendo, nos dice quién es Él. Cómo es como los hijos de Dios, el pueblo de Dios, cómo debemos, hermano, actuar, cómo debemos de vivir, cómo debemos ser guiados por Él, cómo caminar con Él, hermano, no hacía fuerza y como, ahora tengo que ir a la iglesia, ahora tengo que leer la Biblia, no. Simplemente si Dios está en su corazón, usted ama eso. Es un anhelo, es algo glorioso, hermano, es algo hermoso, hermano, meditar en las cosas del Señor y mirar las cosas de Dios. Digo, Señor, bendito sea, gloria a Dios. Señor, es un gozo, una alegría. Si la gente sigue viendo, hermano, perdiendo tiempo en tantas cosas del mundo. Por eso, hermano, Dios nos mandó un profeta en este tiempo, precisamente para que el pueblo de Dios tomara nuestra posición. Por eso el Señor, hablando por un profeta en este tiempo del fin, le dijo, ¿verdad?, saque la televisión de su hogar, porque es un demonio en su casa. Y no fue el hombre diciéndolo, era Dios diciéndolo por un profeta. Entonces cuando no se entiende, la gente sigue todavía envuelta en eso, de lo que estamos leyendo aquí. Pero cuando entiende la palabra, vota lo que Dios dice, hace a un lado eso, y se mantiene en la palabra del Señor, porque es pueblo de Dios. Pero si sigue en el mundo y todas estas cosas, es que no ha entendido quién es Dios, ni qué lugar, ¿verdad?, tenemos, hermano, vida eterna con Él. Si se sigue actuando allá, es porque no se ha entendido quién es Dios. Y es lo que tratamos de ver, de meditar, hermano, cada vez que venimos, saber quién es nuestro Dios y Señor. Y por eso estamos meditando en esto, en esta tarde, ¿verdad? Y le digo lo que Dios habló por su siervo en este tiempo del fin, ¿verdad? Que Dios nos dé gracia a nosotros para agradarle al Señor, o darle las gracias al Señor, perdón, para darle gracias por la misericordia que tiene para con nosotros. Realmente, hermano, todos nosotros hemos sido pecadores. El Señor nos sacó de la basura para caminar con Él. Todos nosotros, hermano, andábamos mal, completamente mal. ¿Y sabe por qué? Porque el pecado nos concibió nuestra madre. Por eso que el Señor más adelante, cuando Él empezó a hablar la palabra, ¿verdad?, Él nos está diciendo el comienzo para caminar en el camino del Señor, para obrar, estar en la eternidad con Él, se requiere un nuevo nacimiento. Eso dice el Señor. Dice, el que no naciere del agua del Espíritu, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso dice la palabra, el Señor Jesucristo. Por eso el pueblo de Dios, hermano, ¿verdad?, hay algo aquí adentro, ¿verdad?, que se identifica con el Señor. Y aunque hayamos sido de lo peor, hermano, de la basura o de maldicientes o lo que usted quiera, el Señor nos saca de esa condición y nos trae en una posición, decimos, Señor, reconociendo quién es Dios el Señor. Amén, gloria a Dios. Usted sabe que de los apóstoles había unos maldicientes. ¿De acuerdo a la Biblia? Había gente, hermano, que andaba mal. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, hermano, y la palabra llegó a ellos, hubo un cambio en la vida. Que no era cualquier cosa. Sabían quién era el Señor. Dieron su vida por el Señor. Reconocieron quién era el Señor.
¿Me entiende? Y es lo que Dios Él nos está diciendo a nosotros. Por eso, hermanos, cierta vez Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo que se parara sobre la peña y dijo: yo quiero verte, Señor. Y el Señor, ¿verdad?, dijo: ponte ahí. Y lo que vio, ¿verdad?, hermano Moisés, fue una parte del Señor. El Señor le permitió que viera todo, ¿verdad? Y sobre la peña Moisés se paró y vio pasar a Dios. Y su espalda se veía como la espalda de un hombre. Eso dice la palabra. Porque fue lo que vio, ¿verdad?, este hombre de Dios, Moisés. Él quería ver al Señor: quiero verte, Señor. Dijo: bueno, ponte aquí. Y cuando iba pasando el Señor, vio, ¿verdad?, parte del cuerpo del Señor. Y vio que era un hombre, no era una mujer. Era un hombre. Dios estaba en un torbellino. Mientras Moisés estaba parado en la peña, ahí pasó el Señor. Él quería ver. Yo le digo: bueno, te voy a permitir que veas, o sea, una parte, porque no era tiempo todavía, ¿verdad?, quién es Jesucristo. Hasta más adelante, cuando Él se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad?, Él muestra que Él es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Señor. Y luego, si nosotros, hermanos, escuchando, leyendo, viendo, y luego no actuamos de acuerdo a la palabra, algo anda mal con nosotros. Por eso, fíjense, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. ¿Lo puede creer usted? O sea que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Mucha gente dice: bueno, es que Jehová es uno y Jesucristo es otro. No, ¿verdad? Dios mismo, hermano, Él es el mismo. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No hay un solo Señor y Dios. Lo que pasa, hermano, lo que estamos meditando aquí con la ayuda del Señor, es que nos demos cuenta cómo es que Él es. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento, aunque la mayoría ya lo sabe. Usted ya lo ha escuchado, sabe que Jesucristo es Dios. Pero una cosa es saber que Jesucristo es Dios, o sea, de saber que Él es Dios, y otra cosa que nosotros actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque mucha gente sabe eso y dice: no, pues he escuchado que sí, que Jesucristo es Dios, y nomás hay un solo Señor y Dios. Pero si la gente sigue actuando, hermano, fuera de la voluntad de Dios, algo anda mal. ¿Sí me comprende? Falta la revelación de quién es Él. Falta de caminar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Hermano, Él habla de un bautismo. Voy a decir algo en el amor del Señor: no se sienta mal nadie, porque también eso nos es enseñado, que si una persona no se bautizó correctamente, ¿verdad?, y siente en su corazón que debe hacerlo, hermano, lo debe de hacer. Pero no quiere decir, ¿verdad, hermano?, que usted falló ahorita. O sea, que usted se bautizó bien, se entregó al Señor, y luego hizo cosas incorrectas, y luego se bautiza la segunda vez, ¿verdad?, y luego dice: bueno, quiero bautizarme otra vez porque le fallé al Señor. Es que no es así. Cada semana otro bautismo, y luego, hermano, como 10, 15 bautismos. No es así. ¿Y por qué se actúa así? Porque no se ha entendido lo que es la palabra de Dios. ¿Sí me comprende? Entonces, no es cuestión de bautismo, de bautismo, de bautismo. No. El Señor nos habla de un bautismo. Y aún un segundo, porque si no se hizo bien, porque no lo supimos hacer. Pero otra vez y otra vez, pues, no es así, hermanos. Por eso, hermano, que cuando uno viene al bautismo debe ser un arrepentimiento, reconocer cómo es que Dios nos enseña en su palabra. En un arrepentimiento nos entregamos completamente al Señor, ¿verdad?, rendirnos a Él con todo el corazón, ¿verdad? Y entonces, hermano, ¿verdad?, yo les voy a decir, le dije esta mañana, lo podemos decir siempre: no hay día en el cual nosotros no, hermano, hagamos algo fuera de la voluntad de Dios. Una actitud, un pensamiento, un lugar donde usted fue. Pero una cosa es, hermano, hacer las cosas que son incorrectas, y otra cosa, hermano, ¿verdad?, o sea, que sin querer hacerlo, y otra cosa es hacerlo, ¿verdad?, ya con, ¿cómo puedo decir la palabra? Con premeditación. Ahorita va a pasar la muchacha que siempre pasa por aquí, que ha pasado, tiene su mujer,
ya tiene esto, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? Y luego me dice, bueno, ahorita, es que ahorita tengo un compromiso y lo está haciendo a propósito, porque a esa hora va a pasar la mujer que está pensando. No está pensando en Dios, está pensando en la carne. Y si está pensando en la carne, es que el Espíritu de Dios no está ahí. Porque si el Espíritu de Dios es aquí, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Ve usted? Entonces lo que se requiere es un arrepentimiento realmente, Señor, ante mal, perdóname, ¿verdad, hermano? Y caminar de acuerdo a la palabra del Señor, entendiendo que en cualquier momento el Señor nos va a llamar. Aún te dice, bueno, el día del rapto puede ser hoy, para usted o para mí. Si hoy oyeres su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Hagamos lo que Él nos dice. Repito, por eso que estamos viendo esto, hermanos, en el amor del Señor. El tiempo se nos va tan rápido. Dice, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Él es el mismo Dios, solo cambiando su forma. El Dios que hizo el cielo y la tierra es el mismo Dios que se hizo carne y vivió entre nosotros. Nuestro Dios es el mismo Dios. Y por eso dice la palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo, porque es el nombre sobre todo nombre, es el nombre de Dios. Él quiso darlo y darlo a conocer quién es Él. ¿Sí me comprende? El Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Ahora, alguien dijo el otro día, un ministro bautista allá en Tucson, ¿cómo puede usted decir, dijo aquel predicador, cómo puede usted decir que Jesús y Dios serán la misma persona? Un hombre bautista está enseñado de que son diferentes, de que son dos diferentes, ¿verdad? Y él le dijo al profeta de Dios, ¿cómo puede usted decir, como regañando al profeta de Dios, ¿cómo puede usted decir que Jesús y Dios serían la misma persona? Dije, bueno, es muy fácil. Si usted solo hace a un lado sus propios pensamientos y considera eso en los términos bíblicos de la palabra de Dios. No lo que diga el sistema de la organización o del mundo, sino lo que dice Dios por su palabra. Ellos, vamos a decir, son el mismo ser. Voy a decir, hay tres. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres personas, es una sola persona. Él es el único. Dios es un espíritu, Jesús es el cuerpo en el que Él se veló. Yo dije, como en mi hogar, como un ejemplo para mi esposa. Yo soy un esposo y tengo una hija joven, Rebeca. Yo soy su padre y tengo un nieto y su nombre es Paul. Yo soy su abuelo. Yo soy esposo, padre y abuelo. Dice el profeta de Dios, yo soy tres veces. Soy esposo, soy padre y soy abuelo. Y mi esposa no tiene derecho sobre mí como padre o abuelo, porque no es el esposo de ella. Pero para la esposa no es un abuelo ni es un padre, es un esposo. ¿Sí comprende? Ella tiene derecho sobre mí solo como esposo, mi esposa. Y mi hija no tiene derecho sobre mí como esposo o abuelo, porque es mi hija, y es mi hija. Sin embargo, estas tres personas son todas la misma persona. Ese es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo solo son manifestaciones de la dispensación. Así con Dios, Él es el mismo Dios. Yo no sé si usted todavía duda en su pensamiento, que dice, bueno, como yo no entiendo muy bien, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres. No son tres, es uno. Ahora, ¿por qué está ese pensamiento? Porque el enemigo vino y lo torció. Porque la palabra dice cómo es Dios. La Escritura dice cómo es Dios. ¿Cómo se manifestó Dios? ¿Cómo es que Dios Él se manifestaría? Él es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso. Él es todo. Pero ¿por qué hay tantos pensamientos? Porque han sido influenciados, hermano, por la organización. Este varón que fue ahí y dijo, bueno, ¿cómo es posible que es el mismo? Aquel varón dijo, no puede ser. Dijo, sí es. Él es el mismo. Dios mismo se cambió su forma. Si ustedes se fijan aquí en Filipenses, Él dijo, no estimándolo como cosa a que aferrarse, pero tomó la forma de hombre. Él tomó la forma de un hombre.
nuestro Dios y Señor. Siendo el Espíritu, Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él quiso hacerlo así. Pero la palabra griega allí para esa forma, ¿verdad?, es en morte. Esto lo hemos visto ya anteriormente. Pero ¿sabe usted por qué lo estamos viendo? Por la actitud que en nosotros, aunque sepamos lo que es o cómo es, nuestra actitud está fuera del lugar. Pero yo creo que Jesucristo es Dios, es el único, que no son dos ni tres dioses, solamente es uno. Bueno, entonces lo que falta es que Él tome el lugar en nuestro corazón, que nosotros le abramos nuestro corazón, porque Él es un caballero. Él nos dice a nosotros, dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Él nos dice, ¿verdad? Tu corazón te voy a quitar, ¿no? Él dice, nos pide permiso a Él. Le pide permiso a usted. Dice, dame, hijo mío, o dame, hija mía, tu corazón. Y usted le dice, Señor, te doy mi corazón. Usted se lo da a Él. Él se lo pide. El diablo no pide permiso, pero el Señor es un caballero. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y si lo amamos y entendemos quién es Él, hermano, Señor, te entrego mi vida. Soy tuyo, Señor. ¿Me comprende? ¿Ve? Entonces, la palabra morfe, M-O-R-P-H-E, morfe, se deletrea morfe, buscando en el griego para encontrar lo que era ese morfe. Quizá pronuncio eso mal, pero la razón que lo deletreo es para que cuando la cita salga, la gente, los eruditos sepan, me refiero lo que es esto. Él, el Señor, cuando en morfe significa que él se cambió, Él descendió ahora, la palabra griega, ahí significa algo que no podía ser visto, sin embargo está allí. No sé si comprende. Algo que no podía ser visto. ¿Mira usted a Dios? No lo vi, pero sé que Él está aquí. Sé que Él existe. Sé que es nuestro Salvador. Sé que es nuestro Señor. ¿Lo sabe usted? ¿Lo ha visto alguna vez? Pero creemos y sabemos que Él vive. Y usted dice, pues yo todavía no sé. Pues no, dígame quién lo hizo nacer a usted. Fue Él. Dígame quién le dio la vida a usted. Fue Él. ¿Quién fue el que lo hizo para que usted viniera a escuchar su palabra? Fue Él. Usted no lo hizo de su propia gana. Hay algo que Él hizo en usted para poder tener un deseo de las cosas de Dios. Porque usted y yo, cuando andábamos en el mundo, no teníamos ni un deseo de esas cosas. Andamos en el mundo y arrastrados por el mundo, pero algo vino en nosotros que nos cambió, nos cambió en nuestro corazón y nos llamó hacia Él. Y luego para saber quién es Él y luego vivir de acuerdo a la voluntad de Él. No a ver si nos da salvación. Él ya dio la salvación. Él ya lo hizo. ¿Verdad? Pues estamos diciendo, Él descendió ahora. La palabra griega ahí significa, ¿verdad?, en morfe. Algo que no podía ser visto, sin embargo, está ahí. A Él no lo podemos ver, pero yo sé que Él está aquí. ¿Sabe usted que Él está aquí? Él sabe que está en su corazón de usted. Él sabe. Algunos de personas dicen que Él está. Sin embargo, ¿verdad?, no lo hemos visto, pero sabemos que Él es Dios. Él está ahí. Y luego es cambiado y el ojo puede captarlo. No se puede ser cambiado. Por ejemplo, de pronto viene como un torbellino. Y Él se manifestaba así. Y es Dios. ¿Me comprende? Es Dios. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a saber del rostro del Señor Jesucristo, pero Él también se manifiesta en carne. O sea, Él se manifiesta, se da a conocer. Dios permite que alguien lo vea a Él. El profeta de este tiempo del fin lo miró a Él. Yo no lo he visto a Él físicamente, pero yo sé que Él actúa. Porque, hermano, bueno, yo lo he experimentado, no por decir algo que soy, pero también usted ha experimentado que, miren, simplemente le puedo decir, usted cuando estaba enfermo, quien le sanó fue Dios. No fue el doctor, no fue la medicina, era Dios tratando con usted.
Cuando usted le clamó, Señor, ayúdame, Padre Celestial, ten misericordia de mí. Mira a mi hijo, mira a mi hija, mira mi condición. Oh Padre, ayúdame, Señor, ¿verdad? Y luego usted sale de esa situación. No fue el doctor y en su mente es Dios obrando. Porque no lo miramos físicamente, pero Él está en la escena. Él está. Dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo Él siempre está. ¿Lo cree usted? Por eso, hermanos, como con Elías en Dotán. Usted sabe que Elías tenía un criado. El siervo, ese criado, no podía ver todos esos ángeles allá alrededor. Pero Elías le dijo, estamos llenos de ángeles. Dijo el siervo, no miro nada. Estaba temblando, el siervo estaba así, ¿verdad? Y Elías estaba bien contento. Gracias, Señor, que estás aquí conmigo. Gracias, Señor, por tus ángeles y todo aquí, ¿verdad? Bueno, y estaba alrededor de tantos soldados y demás, pero ¿verdad? Elías estaba bien contento. Estás conmigo, Señor. La gente ni siquiera me ve. Señor, Elías. Dijo, ¿ha visto a Elías? ¿Verdad? Y la gente pasaba y no lo miraba. ¿Te comprendo? En medio del pueblo. Y el criado, el siervo decía, está toda la gente alrededor, mira, nos van a acabar nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios está con nosotros. Y Elías lo estaba viendo al Señor y miraba, eso dice la palabra de Dios. Como Elías en Dotán, ve, el cielo no podía ver todos esos ángeles allá alrededor, y Dios solo cambió, no que hizo bajar a los ángeles, sino que cambió la vista del siervo, y ahí están los montes llenos de ángeles. Dijo Elías, Señor, abre los ojos a este. Y entonces, ¿verdad? Y el Señor le abrió los ojos al siervo. Qué bueno, más que no los había visto, pero ahí estaban los ángeles. ¿Sabe usted que hay ángeles aquí? Aquí están, hermanos. Lo que necesitamos es creerlo con todo el corazón. Él ha librado a usted de tantas situaciones, o a mí, a usted también nos ha librado de muchas cosas. Usted estaba al punto de chocar, pero no chocó porque alguien lo estaba ayudando a usted. Estaba yo recordando ahorita al hermano de Fuerte de Nagón que partió con el Señor, hermano Chepito. Bueno, algunos ya conocen quién era el hermano Chepito, un hombre de Dios. Y él partió con el Señor. Sin embargo, él testificaba, y es la verdad, hermanos. Dijo, había un lugar así donde había muchos carros, 1, 2, 3, 4, como 5 líneas, perdón, 5 carriles, sí. Dice, yo me dije, bueno, creo que sí paso, porque tenía él que ir como a un hospital y cositas así, para pues, servir al Señor, ¿verdad, hermano? Pero bueno, creo que sí es suficiente espacio. Y aquí voy, en el nombre de Jesucristo. Y da el paso. Y cuando él pasó así, ya están encima de él. Él me dijo, Señor. Y si cuando abrí mis ojos, ya estaba del otro lado de él. Dijo, Señor. Y cuando cerré mis ojos, dice, y cuando abrí los ojos, ya estaba del otro lado de la banqueta. Dije, ay Dios mío, gracias, Señor. Y es la verdad, hermanos. En verdad es cierto todo esto. Es nuestro Dios y Señor. Ahí estaban los ángeles a un lado. Lo tomaron simplemente, lo tomaron de aquí y lo pusieron allá. Y cuando abrió los ojos, yo más, dice el hermano Chepito, ¿verdad? Cuando yo vi eso, hermano, dije, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Y cuando abrí mis ojos, ya estaba allá. Ay, Dios mío, gracias, Señor. ¿Verdad? Y si yo, ¿verdad? Pues quién era, es el Señor. Lo que estamos diciendo, como Elías, él sabía que ahí estaban aquellos ángeles alrededor. Él no estaba diciendo, no, estaba tranquilo. Porque ahí estaba el Señor con él. Ahí estaban los ángeles ahí. ¿Me entienden? Y es lo que Dios quiere que nosotros sepamos que Él está con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días del fin del mundo. Y Él está. ¿Por qué dudar? ¿Por qué, hermano? Así como, no. Gracias al Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Tú estás con nosotros. ¿Verdad que sí?
¿Ven? Dice, y ahí estaban los montes llenos de ángeles y fuego y caballos de fuego y carros de fuego, rodeando por completo a su profeta. Ahí estaba. Él cambió la vista. La cosa ya estaba ahí, pero le cambió la vista, en verdad, al criado o al siervo. O sea, el Señor le cambió la vista al siervo para que viera que ahí estaba. ¿Por qué razón, verdad? Elías él no tenía ninguna duda, ninguna como miedo, ¿no? Él sabía quién era Dios. Por eso le estoy diciendo, hermanos, que Dios nos ayude a nosotros. Si creemos que somos la novia del Señor, ¿cuidará Él de nosotros? ¿O está cuidando de nosotros? Es amén. Lo que falta o lo que se necesita es que nosotros actuemos de acuerdo a la palabra como la esposa de Él. Por eso, hermano, verdad es que aún, perdónenme lo que voy a decir, pero entre todas las iglesias del mensaje, mucha gente, hermano, una cosa es ser miembro de la iglesia, otra cosa es ser miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y no se ofenda a nadie de ninguna manera, pero Dios nos ayuda a nosotros. Aquí no volaré lo que Dios nos ayuda a nosotros, que no somos solamente oidores sino hacedores de la palabra. Así que lo que quiero decir es que Dios, que siempre fue, está aquí, dice el Señor por su profeta. Así que lo que quiero decir es que Dios, ¿verdad? Dios que siempre fue, Él está aquí. Lo único que hizo cuando Él se hizo hombre fue cambiar su máscara, su manera de manifestación. ¿Ven? En esto de muerte, en acuerdo a las Escrituras, Él mismo se cambió de lo que Él era, lo que Él es, a su máscara o su manera de ser diferente. Le voy a decir algo más. Nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, ya resucitó, andaba caminando ahí por aquellos lugares. Y había dos que andaban mucho tiempo con el Señor Jesucristo, antes de la crucifixión. Andaban mucho con Él. Y hermano, comían con Él y andaban con Él, hermano, y lo oían a Él, al Señor Jesucristo, antes de la crucifixión. Dos de ellos ahí andaban, ¿verdad? Por años. Anduvieron con el Señor Jesucristo. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo se manifestó en otra forma. Y el Señor Jesucristo va a poner, dice, ¿qué van diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo ustedes? Dice que tú no sabes, eres uno que está nuevo aquí en este lugar. Estaban como diciendo que era como uno que iba de pasar ahí. Y era el Señor Jesucristo. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? ¿Verdad? ¿Y por qué tú no sabes todavía? Pues de Jesús de Nazaret, que Él estaba haciendo esto y diciendo, ¿verdad? Y cómo dio su vida y fue derramada. Y luego algunas mujeres han dicho, ¿verdad? Que resucitó, ¿verdad? Y ellos estaban dudando, todavía no sabían. Y el Señor Jesucristo, del cual estaban hablando, estaba a un lado de ellos. Y no lo reconocían que era el Señor Jesucristo, sin embargo, ahí estaba con ellos. ¿No sucederá algo de nosotros también así? ¿Me comprende? Que muchas veces el Señor está a nuestro lado y nosotros estamos pensando que no está. Y cuando el Señor él dijo, bueno, ya me voy, dijo, no te vayas, quédate con nosotros, que ya están de noche, quédate aquí con nosotros, te invitamos a que te quedes aquí. Porque cuando escucharon cómo hablaba la palabra, dijo, pues les gustó mucho la palabra que estaba hablando, pues es el Señor. Quédate aquí con nosotros, no te vayas. Es como cuando nosotros reconocemos la palabra y dice, Señor, no quiero irme de tu palabra, quiero mantenerme firme en tu palabra, Señor. No quiero ir a los rodados, quiero mantenerme contigo, Señor. Ellos miraban algo en Él, ¿verdad? Miraban algo en Él. Dijo, quédate aquí con nosotros. Dijo, bueno, se sentaron a la mesa, agarra el pan del Señor, lo parte. Dice, es el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Lo reconocieron. Él se dio a conocer a ellos y lo vieron y dijo, es el Señor, ¿verdad? Bueno, y el Señor desapareció en ese momento y se fue. Y ellos salieron corriendo, después que decían, ¿verdad?, que ya era noche, que no se fue porque ya era tarde. Salieron corriendo, hermano, hasta otra vez allá hasta la ciudad, ¿verdad? Hemos visto al Señor Jesucristo, estuvo con nosotros, lo hemos visto, Él es el Señor. Es que dijeron que
que no podían creer que había resucitado. Digo, está vivo el Señor, lo vimos nosotros, estuvo con nosotros, platicando con nosotros. Él vive, está vivo. Esos dos que no sabían quién era Él, supieron, porque Él les reveló quién era Él. Por eso nosotros, Dios nos ayuda a nosotros, hermanos. Pues estamos tratando de ver estas cosas, o esta palabra, o esto. Así que, si Dios se cambió de una columna de fuego para ser un hombre, luego se cambió de eso de nuevo a espíritu. Él está en espíritu. Él aquí está con espíritu. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo, es necesario que yo me vaya, si no, no vengo a vosotros. O sea, en espíritu. Porque ellos querían, no te vayas, Señor. Dijo, es necesario que yo me vaya. Él quería volver en la forma del espíritu. ¿Para qué? Para estar en su corazón y en mi corazón. Para eso él quiso manifestarse en espíritu. Él está aquí. Y si él se cambió de columna de fuego para ser un hombre. Luego se cambió de eso de nuevo a espíritu, para que él pudiera habitar en el hombre o en el humano. Dios realizando en el hombre lo que él realmente era. Jesucristo era Dios actuando en hombre, en ser hombre, en un hombre. Era Dios actuando en hombre. ¿Ve? Eso es lo que era él. Él había cambiado de la columna de fuego y luego había entrado lo que fue un velo en el desierto que escondió a Dios de Israel. Moisés vio la forma de su cuerpo, del Señor, pero realmente él estaba escondido todo el tiempo detrás de esa columna de fuego, lo cual en el Logos era el Logos que salió de Dios. Ahora encontramos aquí que desde Pentecostés Dios no está actuando en el hombre, Él está actuando a través del hombre. ¿Sí me comprende? Él está actuando en el humano. ¿Le ha tocado a usted alguna vez orar por una persona que ha estado en una condición, hermano, triste, y que en su corazón que le dice la persona, ora por mí? Y luego usted ha orado y le dice, Señor, mira, aquí está esta persona y tiene una necesidad, ayúdame, Señor. Padre, yo te pido que tenga misericordia y le dé de tu gracia. Y entonces usted pone su mano ahí sobre la persona, o tiene fe suficiente para decir, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo tú estarás amén. Como Dios le dé la revelación del entendimiento, ¿verdad? Y luego la persona, ¿verdad? Dice, oye, fíjate, ahorita que tú oraste, me sentí bien, me siento bien. ¿Pero era usted? Puede ser. ¿Es Él en usted? Actuando a través de usted o a través de mí, una persona que tiene necesidad. ¿Es Él? Usted y yo no podemos sanar nada. El que sana es Él. Él es el sanador. Usted es el objeto de lo que Dios lo usa para eso. Encontramos aquí desde Pentecostés, Dios no está actuando en el hombre. Ahora Él está actuando a través del hombre. Él estaba actuando en un hombre en ese entonces, Jesús, el Señor. Ahora Él está actuando por medio del hombre que Él ha escogido para ese propósito. Dios en la forma del hombre, Él mismo se cambió de forma de Dios a forma de hombre. Él se manifestó en hombre. Él vino en tres nombres, ¿verdad? Él vino en el nombre del Hijo, en el nombre en el Hijo del hombre, el Hijo de David y el Hijo de Dios. Tres nombres de hijos. Él es el mismo. No son tres personas. Es el mismo Señor. ¿No puede usted creer? Él es el Hijo del hombre. Él es el Hijo de David. ¿Y que Él es el Hijo de Dios? Él es. En diferente manifestación. Él vino primero como Hijo del hombre, porque Él era un profeta. Ahora Jehová mismo llamó a Ezequiel y a los profetas Hijo de hombre. Eso dijo el Señor. ¿Ve? Jesús nunca se refirió a sí mismo como Hijo de Dios. Él se refirió a sí mismo como Hijo del hombre, porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas, tienen que ser de acuerdo a las Escrituras. Por eso es que de esta manera es que se ha manifestado, porque es el plan de Dios.
No se puede quebrantar nada en las Escrituras. Toda palabra debe ser así como es. De esa manera que yo lo creo. La palabra debe de ser así como es, como Dios lo estableció. De esa manera es que tiene que ser, no porque yo lo crea, sino porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Si podemos aceptar que Él es el mismo. Si ustedes se fijan en el principio, si ustedes se fijan en el principio una palabra, ahí en Génesis capítulo 1, nos damos cuenta y todo lo que ha sucedido, pongan atención, ahorita no habla la Biblia. Usted ya sabe lo que es en Génesis capítulo 1. En otras palabras, donde Dios hizo traer a existencia a un varón. Y después de la creación le trajo una esposa. Todo estaba muy bien, Adán y Eva. Así que vino el enemigo, ¿verdad, hermano? Y entró el diablo tratando, ¿verdad?, para destruir, o para que la mujercita actuara de una manera incorrecta. Cuando Dios ya había dicho la palabra que debieron hacer, dijo, de todos los árboles vueltos pueden comer. Hagan eso, coman todo eso. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el diablo, hermanos. Es Satanás. Dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese es el diablo. O sea que no recibiera nada de él. Sin embargo, la mujer sí. El diablo, ¿verdad?, le puso por otro lado, por un ladito así, y ella pensó, dijo, bueno, creo que está bien. Hizo lo que Dios dijo que no hiciera, y el pecado entró. ¿Sí comprende? Vamos a terminar. Nos damos cuenta en Génesis capítulo 1, toda la enfermedad, toda la tristeza, toda la angustia y todo lo que ha sucedido a los seres humanos vino por causa de una persona, Eva. Porque antes del pecado todo estaba bien. Pero cuando vino el pecado, fue el problema. ¿Es correcto? Sí. Esa persona, ¿verdad?, vino por causa de una persona que les creyó una palabra de Dios. Fue la causa de todo esto. Esto es el principio de la Biblia. Al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, dice el Señor, todo aquel que quitare una palabra de esto o le añadiere una palabra, ¿verdad? Eso dice el Señor. O sea, Él no quiere que nosotros le quitemos ni le agreguemos una palabra a la escritura. Hay de aquel que le añade o le quite. Y si somos la novia del Señor, ¿le vamos a añadir o le vamos a quitar? No. El que no es, dice, pues él dice, pero yo pienso, mala la situación. Porque está usando esto y no la palabra. Por eso el mundo está como está. Porque hace lo que la gente quiere, o el diablo, hay un puesto a la persona en su mente, el diablo, ¿no? Y no haciendo lo que Dios dice, sino lo que el diablo dice. ¿Por qué un hombre mata al otro? ¿Es Dios diciendo mata? No, Dios dice en su palabra, no matarás. Luego alguien roba. ¿Será Dios diciendo a la gente que robe? No, dijo el Señor, no robarás. Entonces, ¿por qué se roba? ¿Por qué la gente roba? Porque no ha tomado la palabra como Dios dijo. ¿Comprende usted? Todo aquel que quitar una palabra de esto o le añadiere una palabra, ¿ven?, tiene que ser palabra por palabra, tal como la palabra está escrita, así como Dios lo dijo. Entonces tomen tan solo una cosita, como yo, que siempre, alguien siempre me reprocha acerca de las mujeres que se cortan el cabello, hablando el profeta de Dios, o el profeta de Dios, del tiempo del fin. Alguien siempre me reprocha acerca de todas las mujeres que se cortan el cabello. Ahora, para mí, mientras ella lo haga, fíjese, el Señor está hablando por un profeta. El Señor dice que la mujer no se corte el cabello. ¿Dice por la palabra eso? No permite a la mujer hacer que la mujer no se corte el cabello. Eso dijo el Señor. Es palabra de Dios. Pues para mí, mientras ella lo haga, mientras la mujer se corte el cabello, a mí no me importa cuán santamente se comporte, ni cuánto sepa, ella sigue errada. Si ella usa pantalones cortos o lo que fuere, ¿verdad?, y todas esas ropas así, a mí no me interesa qué tanto haga.
lo bien que puede cantar, que pudiera cantar ella, lo bien que pudiera predicar, cualquier cosa que ella pudiera hacer, o la clase de vida que viva ella, dice, aún sigue quebrantando esa única palabra, ¿ven? Si se corta el cabello. Tiene que ser toda la palabra, no una frase. Con una palabra, una sola palabra, por tanto la vida no es de interpretación privada, eso tiene que ser palabra por palabra, tal como está escrito, nosotros tenemos que creerla. Ahora usted dirá, oiga hermano, pero sí me corté el cabello. Pero le voy a decir, también de acuerdo a la palabra, que usted se arrepintió y le pidió perdón al Señor. El problema está que después de haberse bautizado y usted ha entregado su vida a Él, y usted le sigue cortando, algo anda mal. ¿Sí me comprende? Porque se está saliendo de la palabra que dijo, no se corte el cabello. Que la mujer no se corte el cabello. Así dice la palabra. Y no solo creer la palabra, sino vivirla. Si nosotros no la vivimos, entonces entonces no la creemos. Si nosotros no vivimos la palabra, entonces no la creemos, solo lo estamos diciendo. Como basándome en lo que dije hace un momento, esos discípulos no podían explicar eso. O sea, el apóstol Pedro, los que andaban con el Señor Jesucristo. Esos discípulos no podían explicar eso. Cosas, si no entendían muchas cosas. Pero ellos lo creyeron. Ellos no dudaron, creyeron en el Señor. Pedro con los demás hermanos, usted puede ver en la Biblia que esos 11 salieron la vida por el Señor. Todos ellos. No entendían muchas cosas, pero ellos eran fieles a la palabra del Señor. Hasta donde ellos sabían, ahí seguían firmes en la palabra. Cometieron un error, ¿verdad? El Señor, ellos pedían perdón al Señor, pero el Señor los acomodaba en su lugar y caminaban en su posición. Ellos lo creyeron. De todas maneras, ellos hicieron su confesión y vivieron según, ¿verdad? Vivieron según eso. Cuando todos los demás le dieron la espalda al Señor Jesucristo, porque todos le dieron la espalda al Señor Jesucristo, la mayoría. Cuando todos los demás le dieron la espalda, ellos se quedaron al lado del Señor, los apóstoles. Ese fue de Iscariote que lo traicionó. Ellos lo creyeron al Señor. Así es como lo hacemos nosotros. Así es como usted tiene que hacerlo. Así como nosotros tenemos que hacerlo. No importa lo que algún otro haga. Nosotros lo creemos y luego actuamos en base a eso que estamos creyendo. Si usted no lo hace, entonces usted no lo ha creído. Porque Él dice que lo hagamos. Es lo que debemos de hacer. El tiempo ya se nos fue. Luego después otro día seguimos hablando. ¿Pero me comprende usted esto? Que Dios nos ayude. En otras palabras, Dios no quiere que estemos jugando con la salvación, lo que Él nos ha dado. Dios no es un juguete, Él es nuestro Dios y Señor. Y si nosotros, hermanos, hemos fallado en alguna cosa o en otra, tenemos un Dios de misericordia. Que clamemos a Él y Él nos responde. Reconocer nuestros errores y decirle, Señor, en verdad, yo te he fallado, Señor. Ten misericordia de mí y no he hecho lo que debo de hacer. Oh Padre, que estoy haciendo cosas incorrectas. Ayúdame, Señor. Pero lo triste es saber lo que es y luego como quiera hacer lo incorrecto y luego otra vez hacer lo correcto. Bueno, y luego aparentando que somos cristianos y luego haciendo lo incorrecto y luego como cristianos y luego haciendo... No es así. La Escritura dice que vayamos ¿de qué? De gloria en gloria. Eso significa que vayamos de mejores cristianos a mejores cristianos. No que seamos peores cristianos, que vayamos hacia arriba. Que vayamos de gloria en gloria. ¿Me ayudaste con esto? Y alguien que diga, ya no tomo, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame. Ahora ayúdame a quitarme el cigarro. Ahora ayúdame a ir a esas cosas. Ayúdame a dejar la televisión a un lado. Ahora ayúdame con aquello, Señor. ¿Verdad? Y va de gloria en gloria. Y va de gloria en gloria. ¿Verdad? Porque el Señor está actuando en su vida, en nuestra vida. Si no entienden, es para, hermano, leer la Biblia, venir a la iglesia y luego si viven una vida de pecado, otra venimos a la iglesia, otra vida de pecado. ¿Cuándo vamos a salir de eso? Cuando Él quiere, hermano, hacer verdaderos creyentes, hijos de Dios. Por eso hagamos lo que la palabra dice. La palabra es Jesucristo. Jesucristo es el verbo es la palabra.
En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es Dios, Él es Jesucristo, Él es el Salvador, Él es todo para nosotros. Dios no nos ayude, hermanos. Que cuando Él nos llame estemos en el puesto del deber. ¿Verdad? Que si estamos en un momento en nuestro hogar y que estamos como casi pereciendo, que podamos decir: bendito Señor, gracias Padre, aquí estoy. Y si estamos mal en ese momento, no en ese momento, sino en cualquier momento, estar en línea con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Si realmente amamos a Dios, entreguémosle nuestro corazón. Porque Él nos dijo: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Está dispuesto a dárselo a Él? Oh, hermano. ¿Sabe por qué nos pide nuestro corazón? Para Él habitar en nosotros. Para caminar con Él, vivir con toda eternidad por Él. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Él quiere de nosotros. Que reconozcamos nuestro error, hermano, y nos humillemos al Señor y reconozcamos: Señor, ando mal, ayúdame. Reconociendo nuestra vida personal: ayúdame, Padre. Y caminemos con Él con todo nuestro corazón. Dios me los bendiga, hermanos, a todos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos un momento meditar en tu palabra. Y Señor, perdona mi torpeza como humano que soy. Si una palabra, si algo he dicho, Señor, que es fuera de lugar, perdóname. No ha sido la intención, Señor. Pero aquello que es conforme a tu perfecta voluntad, te rogamos, Padre, que tú lo grabes en las tablas de nuestro corazón. Y que podamos, Señor, decirte que te amamos, que tú eres el todo para nosotros, Señor. Por mucho tiempo hemos perdido, Señor, el tiempo o la vida o la parte de nuestra vida, Señor. Permítenos que el tiempo que resta lo hagamos conforme a tu perfecta voluntad. Porque mucho tiempo hemos perdido, Señor. Pero queremos, Señor, servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Que no seamos, Señor, juguetes, sino que seamos verdaderos cristianos, Señor. Pero que no seamos, Padre, apariencia de cristianos, pero ayúdanos a entregarnos con todo nuestro corazón. Oh, Padre, perdona mi torpeza para hablar, pero tú conoces lo que quiero decirte, Señor. Te amamos. Ayúdanos, Señor. Yo le amo. ¿Usted le ama a Él? Te prometo, hermano, aquí. Yo